¿Has escuchado alguna vez hablar de potencia en carrera o correr con potencia o de los potenciómetros de carrera? Pues si te parece, vamos a empezar hoy con una serie de, probablemente van a ser 3 vídeos en los que te voy a explicar un poquito más o menos cómo es todo el tema de lo que es correr con potencia, potenciómetros de carrera, formas en las que puedes obtener potencia al correr y sobre todo qué es lo que puedes conseguir gracias a la potencia en carrera. Pero antes de entrar en todo lo que es la materia de potenciómetros y de qué es lo que puedes conseguir, yo creo que lo mejor es que empecemos por lo básico. Es decir, aclarar conceptos, saber qué es lo que vamos a medir, cómo lo vamos a medir y en realidad a qué tipo de métrica nos estamos enfrentando, porque muchas ocasiones si eres ciclista, eres triatleta, probablemente ya estás muy acostumbrado a lo que es la potencia en ciclismo. Y en carrera no es exactamente lo mismo. Para empezar, lo primero que siempre me gusta aclarar cada vez que hablo de potencia en carrera, es que no es una potencia real, no es un dato que podamos medir de forma real, al menos de momento, y por lo menos en lo que es en cuanto a correr en la calle, fuera de un laboratorio. Ahora mismo sí hay posibilidad de medir potencia en un laboratorio, pero además con una cinta de correr muy específica, no como una cinta de la que tengo aquí. Necesita unos platos de medición en la cinta y a partir de ahí sí puedes sacar la potencia. Pero antes de adelantarnos, volvemos a lo que te acabo de explicar. Potencia de ciclismo, potencia de carrera y potenciómetros. Verás, un potenciómetro de ciclismo mide potencia real. Potencia, si no lo sabes, matemáticamente se define como potencia igual a fuerza por velocidad. Es decir, un potenciómetro, como puede ser este pedal, puede medirnos la potencia porque gracias a una galga que tiene el pedal, es decir, una galga es un pequeño sensor que puede medir el deformamiento de un material específico. En este caso, el sensor está dentro de este acople que tiene el interior del pedal y a través de esa galga puede medir con qué fuerza nosotros estamos pedaleando al hacer el gesto del pedaleo. Esa es la parte realmente difícil de un potenciómetro de ciclismo, medir la fuerza que aplicamos, porque luego la parte de velocidad pues estaríamos hablando de la cadencia de pedaleo. Por tanto, a la hora de obtener una potencia, podemos tener una potencia elevada si aplicamos mucha fuerza al pedal y poca cadencia, o al contrario, podemos estar aplicando poca fuerza en el pedal, pero mucha velocidad. Entonces sería una cifra de potencia elevada. Bien, como te digo, esto mide, es decir, el dato que nos está dando es un dato fidedigno, un dato que podemos fiarnos y la teoría dice, y así es normalmente en la práctica, que este potenciómetro debería medir exactamente lo mismo que otro que esté situado en la biela, que esté situado en el buje o que esté situado en cualquier otro sitio de los habituales de la bicicleta. Después tenemos un potenciómetro de carrera, como puede ser el Street o Stride, que en este caso no mide, lo que hace es estimar la potencia. Es decir, no hay una forma real de poder medir cuál es la potencia o la fuerza de nuestra pisada, porque en este caso, si volvemos a lo que es la fórmula de potencia, que recuerdo que es la que te acabo de explicar, que es fuerza por velocidad, en este caso la velocidad volvemos a lo mismo, sería fácil de obtener, porque al final es nuestro ritmo de carrera, o la cadencia de carrera o cualquiera de estas métricas, pero la parte que nos faltaría es la fuerza que aplicamos, porque si tú te fijas, aquí tengo el ejemplo de la zapatilla,
nosotros cuando aplicamos fuerza al correr, pues evidentemente la fuerza hace que se doble lo que es la suela, y aquí podríamos nosotros medir la fuerza de nuestra pisada o la fuerza de impulso. Se podría hacer con una plantilla. Hay habido algunos estudios que lo han intentado, pero no ha salido muy bien. Además es un tipo de potenciómetro que no tiene buenos resultados, porque además es algo a lo que estamos golpeando continuamente. Con lo cual pues tiende a desgastar, supondría además un peso, baterías. De momento, como te digo, no hay un potenciómetro real de carrera, por lo cual la única opción que tenemos es estimar nuestra potencia de carrera de alguna de las formas que ya más adelante en otro vídeo seguramente, porque tampoco quiero hacer esto demasiado extenso para un primer vídeo, ya te explicaré. Como te digo, pues al final está claro que hay deformaciones en la zapatilla cuando nosotros corremos, pero no se puede medir. Entonces, ¿cómo estima un potenciómetro de carrera nuestra potencia? Pues al final lo hace a través de otras métricas que puede medir. Entonces es una forma en la que podemos tener en un solo dato pues todas las métricas que está registrando, como puede ser longitud de zancada, nuestro peso, el tiempo de contacto con el suelo, la oscilación vertical, la pendiente, si estamos subiendo, si estamos bajando. Incluso el nuevo Stride tiene aquí una pequeña abertura y nos podría estimar la fuerza del viento. Entonces son muchas métricas las que junta en un mismo algoritmo para darnos la cifra de potencia. Dentro de los conceptos, otra cosa que tienes que saber es que la potencia de ciclismo no es la misma que la potencia de carrera. Es decir, supongamos que tú tienes un FTP de 300 vatios en ciclismo, no quiere decir que tu potencia de carrera sea de 300 vatios, porque estamos hablando de dos deportes distintos, dos tipos de movimiento distintos, con lo cual no son equiparables uno con otro. Puedes tener un umbral de potencia en carrera superior al de ciclismo, o lo puedes tener inferior. No, como digo, no es una cosa, no tiene nada que ver con la otra. Volvemos al inicio. ¿Cómo funciona un potenciómetro de carrera y cómo lo estima? Pues tenemos que tener en cuenta que nosotros cuando corremos realizamos un movimiento en 3 dimensiones. Para empezar, pues lo más obvio es que nosotros nos desplazamos, supongamos que este es el corredor, nosotros al correr nos desplazamos horizontalmente, es decir, de detrás hacia adelante, eso es obvio. Nos desplazamos también verticalmente, porque cada vez que damos un paso y volvemos a caer, hacemos un pequeño salto. Entonces tenemos el movimiento horizontal y movimiento vertical. Hay un tercer movimiento que es más o menos importante a la hora de medir la potencia, que es la oscilación lateral. Realmente cuando corremos tendemos a hacer pisada de un lado a otro. Entonces la suma de todos esos movimientos es el gasto energético real que tenemos a la hora de correr. Es decir, nuestro gasto energético sería lo que estamos hablando de potencia. Todo lo que es el algoritmo de potencia tiene que procesar todos esos datos. Entonces, los distintos sensores, que ya te hablaré de cuáles son las distintas opciones que tienes para medir la potencia, lo que hacen es registrar esos movimientos, y a partir de un algoritmo, que cada marca tiene su propio algoritmo, lo crea de forma que ellos creen oportuno, llevan a ofrecerte el dato de potencia final. Como te digo, pues estos fabricantes a la hora de crear el algoritmo, cada uno pondera de una forma u de otra los valores que estamos registrando. Pero los principales son eso, es el horizontal y el vertical. Para ello, pues lógicamente en el registro de movimiento horizontal tenemos el ritmo de carrera,
que es evidente. Al final es la velocidad con la que tú te estás desplazando. La longitud de zancada también, porque no es lo mismo el dar una zancada de 1 metro que de medio metro. El tiempo de contacto con el suelo es el tiempo que tú pasas en el suelo desde que apoyas hasta que vuelves a lanzar el pie. Y la oscilación vertical, que es, digamos, el vaivén hacia arriba y hacia abajo que tú tienes cuando corres. Esto, el ejemplo más claro, pues piensa en cualquier maratoniano top. Al correr, tú ves como si fuesen flotando, es decir, van a un ritmo de 3 minutos el kilómetro y realmente no ves apenas una oscilación vertical, se van moviendo horizontalmente. Entonces, lo que es la cifra de potencia sería el total, pero no va a tener en cuenta digamos, tu técnica de carrera, porque va a haber un todo de lo que es la potencia. Como digo, estamos estimando potencia. Entonces, en el momento que tú vayas a utilizar el potenciómetro, lo que tenemos que tener claro es que no todos los potenciómetros van a tener el mismo registro, porque todo depende de la implementación de cada fabricante. Ahora mismo, tal y como está la tecnología, lo que a nosotros nos tiene que importar es que esos valores sean repetitivos, y que cuando nos está diciendo, por ejemplo, que estamos corriendo en 500 vatios, sean 500 vatios siempre. Es decir, si yo estoy haciendo unos intervalos de carrera a un esfuerzo 8/10, y eso supone los 500 vatios, que si yo vuelvo a repetir ese mismo intervalo a un esfuerzo similar, que vuelva a marcar 500 vatios, no que me marque 450 o 550, porque entonces no tendría sentido. Normalmente en todos los potenciómetros o en todos los medios de medir potencia que he probado, esto ha sido así. ¿Dónde está el problema? Pues igual que no ocurre lo mismo con el potenciómetro de ciclismo, que cuando nosotros cambiamos de marca y nos vamos a un potenciómetro distinto, sí va a marcar lo mismo, salvando pues las distancias de donde está colocado el potenciómetro por las pérdidas que podemos tener de la transmisión, pero en carrera no, porque cada fabricante está utilizando un algoritmo o de la forma que ellos han entendido más correcta, que es la medición de potencia. Por lo tanto, si tú estás entrenando con un potenciómetro de Stride y mañana compras un Polar que tiene medición de potencia desde la muñeca, pues no vas a tener los mismos datos. Entonces tendrías que volver a aprender cuáles son las zonas que te corresponden, cuál sería tu umbral de potencia y demás. Es el problema que hay con la tecnología en estos momentos, y no nos queda otra. Si queremos correr con potencia, pues al final lo que tienes que hacer es acostumbrarte siempre al mismo potenciómetro o a la misma medición, los mismos datos. Si el día de mañana cambias, pues tienes que olvidar totalmente los datos que tú tenías antes y volver a empezar de cero. Ya tienes la experiencia de cómo funciona el potenciómetro, de qué datos son los que te aportan y cómo utilizarlos, pero lo que vas a tener que hacer es aprenderte de nuevo los datos. Yo creo que como parte inicial de lo que es correr con potencia, para un primer vídeo yo creo que está ya bien, suficiente y demás. Y dejaremos para el siguiente vídeo, te quiero contar qué es lo que nosotros podemos conseguir gracias a la potencia en carrera. Porque estamos hablando de que no es solo el hecho de que tú vayas viendo en el reloj, mientras corres, pues estás corriendo a 300 vatios, ¿vale? ¿Y qué? Lo que tenemos que saber es interpretar. Entonces la ventaja que tiene la potencia es que es muy fácil de interpretar, es una métrica única, no es como las métricas de carrera, que al final sí te está dando, pues eso, una oscilación vertical o te está dando una longitud de zancada, pero no te aporta nada. Como digo, la potencia es un todo, engloba todas esas métricas y te lo da en una sola cifra, muy fácil de entender. ¿Qué podemos conseguir con eso? Pues, como digo, unos intervalos, por ejemplo, en subidas, que sean más fiables, intervalos cortos que tú puedas hacer a
a un ritmo constante, vamos, no a un ritmo, sino a un esfuerzo constante, medir bien la carga de entrenamiento y preparar una estrategia de carrera conforme a tu umbral de potencia. Y dependiendo de, pues eso, de si la carrera es en llano o si tiene subidas y bajadas, pues poderlo ajustar a tu esfuerzo real y no a una estrategia de ritmo que no, realmente no puedas seguir correctamente por cómo es digamos, el trazado con las subidas y las bajadas. Pero como digo, eso ya lo dejamos para un segundo vídeo, y para el primero, pues yo creo que ya os he metido mucho el rollo y tampoco quiero abrumaros, así que este es el primero. Buscad el segundo, ya os lo pondré, no sé, el enlace estará por aquí arriba, por aquí abajo, no sé, nunca me acuerdo dónde van los enlaces, pero bueno, búscalo, que no va a tener pérdida, y si no, en los comentarios del vídeo en la parte de abajo, pues a medida que vaya subiendo los nuevos vídeos lo podrás ver. Sin más, me despido, hasta el próximo vídeo en los próximos días.